periodo desde el primero hasta el quinto siglo, después del establecimiento de la Iglesia por parte del Señor Jesucristo. Se han mencionado algunos de los siervos del Señor que participaron en la expansión como siervos de Dios a través de las iglesias en estos primeros siglos. Entonces, pues repasamos cómo al lado de esas personas, pues el Espíritu de Dios logró que a través de cada una de esas iglesias, tanto del primero como del segundo, como del tercer siglo, pues la doctrina se preservara, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El paralelo entre la permanencia de la Iglesia del Señor Jesucristo y la doctrina sana, completa, sin mezclas de doctrinas de hombres ni de doctrinas de demonios, es lo que va prevaleciendo y es en lo que se va resaltando. ¿Sí? Cristo enseñó la sana doctrina, la terminó de inspirar con el Nuevo Testamento y se ha venido manteniendo. Tertuliano, Montano, fueron algunos de los siervos del Señor que se mencionaron con las mismas doctrinas, en cuanto a la salvación, en cuanto al bautismo, en cuanto a la cena del Señor, en cuanto a la Biblia, en cuanto a la separación del gobierno con el gobierno humano. En fin, hay todo un paralelismo, por decirlo así. Al lado de las iglesias estaba la proclamación de la sana doctrina sin ningún tipo de mezclas. Eso no significaba que a veces las iglesias no se equivocaran, porque hay ejemplos ahí en Corinto, como esa iglesia se equivocó, pero después, con la ayuda y el poder de Dios, se corrigió y continuó adelante por un buen tiempo testificando del Señor Jesús. En el capítulo 16 menciona a otra persona, siervo de Dios, Hipólito pastor u obispo. La palabra pastor es equivalente a obispo o anciano, son sinónimos. Es la persona, o cuando una iglesia ha crecido en número y en espiritualidad, hay ocasiones en que se necesitan varios. La iglesia de Jerusalén fue un ejemplo. Se añadieron 3,000, como dice ahí en Hechos 2, del 40 al 42, y obviamente pues los apóstoles fueron los pastores de esa iglesia en Jerusalén. Inicialmente, después ellos, a raíz de la persecución, fueron como misioneros, es decir, a empezar nuevas iglesias en otros lugares. Ahí en el capítulo 16, al iniciar, dice que Hipólito vivió en la primera parte del siglo III. Fue pastor de una iglesia enteramente independiente, situada en la desembocadura del río Tíber, muy cerca de Roma. Y hace toda una diferenciación ahí en ese capítulo número 16, si ustedes tienen acceso ahí. Al terminar el capítulo 15, pues hay una conclusión bien interesante con relación a las prácticas que lentamente se fueron estableciendo en otras congregaciones. En otras congregaciones pueden haber personas salvas, sobre todo cuando se lee la Biblia o se explica algo de la Biblia, pero eso no quiere decir que van a tener la sana doctrina completa. Hipólito, pues, fue un siervo de Dios allí, muy cerca de la ciudad de Roma. Enfatiza aquí que en Roma no había solamente una iglesia local, como menciona la Biblia ahí en el libro de Romanos. Sí, es muy importante resaltar esto, porque se creía que había un obispo en Roma, y se argumenta que Pedro fue obispo en Roma y por lo tanto, entre comillas, iba a ser el primer papa. No, lo primero que tenemos que resaltar es eso. La iglesia en Roma, aunque Pablo fue martirizado allí en Roma, pues es improbable que fuese el fundador, ¿no? No es muy probable que él haya sido el fundador de esa iglesia.
por favor. Porque, pues en Hechos, capítulo 2, en el verso número 10 se menciona, en Hechos capítulo 2, en el verso número 10, podemos nosotros buscar, sí, Hechos capítulo 2 es la referencia cuando la iglesia es sumergida con el bautismo en el Espíritu Santo. A la iglesia se le dio el poder del Espíritu Santo a los 50 días de que el Señor Jesucristo resucitara. Entonces, si leemos ahí, dice que había personas oriundas, originarias, peregrinos que venían, peregrinos judíos, es importante resaltar, que venían a participar de una de las fiestas anuales, la cuarta, la fiesta de Pentecostés, o fiesta de los 50 días. Se llamaba así porque era de los primeros frutos, o sea, 50 días después de los primeros frutos de las cosechas, como un tipo de la resurrección de Cristo. Ahí dice en Frigia y Panfilia, está hablando de peregrinos que eran oriundos de esas regiones, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos, o sea, judíos que vivían en Roma. Sabemos que el Imperio Romano dominaba esa parte del mundo en ese momento, en lo político, en lo militar y en lo económico, como prosélitos, o sea, creyentes en el judaísmo, que en ese momento estaban ahí, se habían convertido a Cristo y que hablaban otros idiomas. Ellos tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio porque se predicaba sin haber estudiado esos idiomas, se predicaba el Evangelio por varias personas. Entonces, es lo primero que se quiere puntualizar ahí. Habla del testimonio de un historiador, Mosheim se menciona, es uno de los grandes historiadores del protestantismo, y ellos se refieren, en este caso, al testimonio de en la página 41 dice Mosheim, que era luterano, es el testimonio de Mosheim, capítulo 17. Vamos a ir al capítulo 17, por favor. En Hechos 2:10 habla de romanos, es decir, esas personas regresaron a Roma y con esas personas empezó la iglesia en Roma, ¿sí? Dios no da detalles de cómo se organizó esa iglesia, pero lo que sí inspira es una carta escrita a través del apóstol Pablo. Entonces, como lo mencionaba ahí, Pablo sí escribe a esa iglesia en Roma, pero no es muy probable que él haya sido utilizado por Dios para iniciarla. Lo más probable bíblicamente, es lo que aparece aquí en Hechos 2:10. Personas que se habían convertido desde el día de Pentecostés, regresaron a Roma y con ellos empezó una iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo importante desde el punto de vista histórico, complementando lo espiritual? No es que lo espiritual no sea importante en cuanto al establecimiento de esa obra, que no había una sola obra, habían varias obras en esa ciudad. Es más o menos lo que explica el capítulo número 16, y donde dice que Hipólito, que fue pastor de una iglesia enteramente independiente situada en la desembocadura del río Tíber, muy cerca de Roma. Entonces aquí se hace énfasis en esto, ¿sí? El segundo párrafo del capítulo 17 dice, según Mosheim, empieza el primer párrafo durante el primer siglo. La historia fue de los bautistas, hablando pues de iglesias de Cristo. ¿Sí? Ya en el segundo párrafo, para que nos rinda un poquito, dice Mosheim, que era luterano, dice en su historia, página 41, la forma de gobierno eclesiástico, cuyo principio hemos visto en el siglo pasado,
fue traído en este al grado más grande de estabilidad y consistencia. Un obispo presidía, o sea, dirigía cada asamblea cristiana cuyo cargo se le había designado por los votos de todo el pueblo, y está hablando pues de la Pastor, membresía de pero la... una pregunta, qué pena, Sí, señor. una pregunta. Ahí dice Moshe que era luterano. Sí. No íbamos, lo que yo entiendo es que íbamos en el siglo tercero y los luteranos salieron mucho más tarde, ¿no? ¿Estoy Sí, equivocado? salieron, sí, claro, los luteranos salieron en el siglo XV con Lutero, obviamente, ¿no? Pero este historiador, Moshe, que pues hizo una investigación de los primeros siglos. Entonces, aunque Moshe vivió muchísimos años después, estamos hablando de 1200 años después, vivió Moshe, este historiador hizo la investigación de los primeros siglos. Entonces, a lo que se está refiriendo aquí el escritor del libro, del estudio, es que este historiador reconocía la forma de gobierno eclesiástico cuyo principio, ahí está entre comillas, ¿no? Hemos visto en el siglo pasado. Entonces no es que Moshe no hubiera vivido en el siglo tercero, es que Moshe, viviendo en el siglo XVI aproximadamente, habría que, no tengo en este momento la certeza, la fecha en que él vivió y en que él escribe, pero viviendo muchísimos años después, mínimo 1200, 1300 años después, hace una investigación de los primeros siglos y encuentra que la forma de gobierno era eclesiástico, o sea que los pastores convocaban a las asambleas y las asambleas de creyentes pues ejercían autoridad dirigidos por su Santo Espíritu. Por eso dice un obispo presidía cada asamblea cristiana. No sé si me hago entender ahí, hermano André. Sí, sí, gracias, pastor. Con mucho gusto. Está la hermana Sandra, bienvenida. Está el pastor Plácido, bienvenido. Está el hermano Manuel, bienvenido. Buenas noches. Entonces, así vamos a encontrar varios ejemplos, varios estudios que han realizado historiadores de la Iglesia que, aunque vivieron muchísimo tiempo después, pues se han dedicado en sus vidas a hacer estudios profundos sobre la historia del cristianismo. Entonces aquí encontramos que, a pesar de que este señor Moshe era luterano, que vivió mínimo 1200 años después, 1300 años después, haciendo una investigación de los primeros siglos, encuentra que el gobierno era eclesiástico. Y eso, si queremos una prueba de eso desde el punto de vista bíblico, pues podemos ir a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, podemos encontrar ahí, podemos leer desde el verso 15. No. Verso 15 hasta el verso número 18, por favor. Si alguien lo puede leer mejor, por favor. Mateo 18, del 15 al 18. Mateo 15, ¿del cuál, pastor? Mateo 18, del 15 al 18, por favor. Qué pena. Mateo 18, del 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Gracias. Está hablando de las ofensas personales. ¿Sí? Frecuentemente se presentan ofensas entre las personas. Diferentes formas de relación humana, a veces en la familia,
a veces en el trabajo, a veces en la iglesia. Aquí está hablando concretamente a la iglesia, ¿sí? Entre hermanos en Cristo. Dice, si tu hermano peca contra ti. Técnicamente lo que hoy en día se conoce como un proceso de conciliación. Hay cosas que son conciliables entre las personas, hay otras cosas que no, hablando en términos legales. Pero en términos espirituales, dice aquí que si tu hermano peca contra ti, o sea, comete una injusticia, ve y repréndele, o sea, hable con él, enjuíciele, ¿sí? Reprender es proferir un juicio y decirle, está mal hecho, me siento ofendido, estoy tú y él solo, si te oyere has ganado a tu hermano, es una ofensa personal, mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Cuál es el propósito? Pues superar la ofensa. Hay ofensas personales, hay ofensas doctrinales y hay ofensas públicas. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, ¿qué significa? Que el máximo tribunal en esta situación, y no solamente en el asunto de ofensas personales, sino en otros asuntos también, por ejemplo, administrativos o lo que tiene que ver con la administración de la obra. Entonces aquí hay un ejemplo de que la máxima autoridad que Dios utiliza terrenalmente hablando es la iglesia, la asamblea. Gentil y publicano era equivalente, y bíblicamente sigue siendo equivalente a incrédulo, ¿sí? El incrédulo, pues, tiene en su corazón su propia naturaleza humana y no está dispuesto a arreglar las cosas, hablando pues en términos, se está comportando como una persona incrédula. Surgen las venganzas, surgen los resentimientos, surgen una cantidad de pecados en el corazón del ser humano cuando no se quieren arreglar las cosas. Y en el 18 habla de autoridad. Os digo que todo lo que atéis en la tierra, y les está hablando ya como iglesia, ¿sí? Porque le había dicho, dilo a la iglesia, el máximo tribunal es la iglesia. Lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. ¿Sí? O sea, las decisiones que tome la iglesia son válidas tanto en lo terrenal como en lo celestial, porque el Espíritu de Dios es el que guía a la iglesia. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, la iglesia tiene autoridad, por ejemplo, cuando una persona no quiere arreglar las ofensas con otra, de invitarle, exhortarle, darle un tiempo para que las cosas se arreglen. Y si pues las cosas no se arreglan, entonces la iglesia debe ejercer la disciplina para que esa persona siga reflexionando y pueda en determinado momento llegar a la solución. Hago un paréntesis ahí para recordar que este verso 18 ha sido utilizado para tratar de justificar la famosa enseñanza de la confesión auricular, de ir y confesar los pecados a un sacerdote, ya sea católico romano, o también hay algunas ramas del catolicismo que utilizan eso. Algunos de los ortodoxos también utilizan la confesión auricular, que pues es muy conocida. Cuando Dios nos dice que los pecados los confesamos directamente a Dios, y si ofendemos a alguien, pues somos llamados también a ir a arreglar. Santiago, podemos ir al libro de Santiago para mirar un texto que es complementario a esto. Dios siempre quiere que estemos en paz con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Cuando se presenta una ofensa o una situación que amerita arreglar, reparar en determinado momento, dice ahí el libro de Santiago en el capítulo número 5, verso 16. Santiago 5, 16, si alguien lo puede ayudar a leer, por favor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Gracias. Entonces está hablando de la importancia de la oración, ¿sí? Y una de las barreras que hay en la oración, pues es la falta de arreglar las ofensas, ¿sí?
Y aquí habla, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Obviamente esto es aplicable, en primer lugar, entre hermanos en Cristo, pero también es aplicable, por extensión, a los asuntos familiares, a los asuntos laborales, a los asuntos sociales, ¿sí? Siempre pues Dios ordena, ¿sí? Cuando aquí es tan imperativo, dice, confesaos, ¿sí? Y significa ponerse de acuerdo, ¿sí? Superar las injusticias a través de acuerdos justos, que pues se menciona de muchas maneras, ¿no? El ser humano ha organizado muchas formas de conciliación y se puede decir que básicamente todas están basadas de una u otra manera directamente o indirectamente en la Biblia. Por eso hace unos miércoles les hablaba del Código de Hammurabi. Cuando uno mira el Código de Hammurabi, pues por eso entró en desuso, porque está fundamentado en una serie de normas totalmente egoístas, injustas, y se hace énfasis más en la venganza que en cualquier otro intento de superación de los conflictos o de las ofensas entre seres humanos. Entonces, este capítulo 17 tiene una pues, presentación muy clara en cuanto a cómo en ese tercer siglo pues, las iglesias de Cristo continúan como iglesias independientes, ¿sí? Y seguramente unas a otras tenían alguna colaboración, eso es totalmente bíblico también cuando una iglesia colabora con otra. En el punto 2 habla del testimonio del historiador Fisher, ¿sí? También habla ahí en el segundo párrafo, Fisher dice que, comillas, más tarde los obispos y oficiales permanentes de la iglesia local en gran manera absorbieron sus funciones y mientras que retuvieron sus relaciones locales, cada uno en su propia jurisdicción fueron considerados como sosteniendo relaciones con toda la iglesia, ¿sí? El cambio que hemos acabado de mencionar fue uno de los elementos en la consolidación de las iglesias, ¿sí? Fue un factor en el desarrollo del cristianismo católico. Según este autor, más tarde estos cambios produjeron la Iglesia Católica. Pues, sabemos que el asunto de la jerarquía en el Estado es absolutamente necesario. En el mundo empresarial es también absolutamente, o sea, se ve la importancia de la jerarquización. Eso no se discute otro tipo de organizaciones humanas. Sí, con ser de eso, los estados que en cierto modo han traído mayor bienestar a las poblaciones, pues han sido estados que han tenido en cierto modo una influencia del cristianismo bíblico. Pero en el asunto de las iglesias, el desarrollo, la forma de desarrollo de una iglesia del Señor Jesucristo, por el mismo trabajo del Espíritu, requiere una participación de la asamblea. La asamblea se congrega, la asamblea canta, la asamblea aprende, la asamblea comparte, la asamblea administra, la asamblea es muy clave, ¿sí? Puede que no sea una gran asamblea, pero de una o de otra manera eso está muy claro. Cristo es la cabeza, el Espíritu es el representante, la asamblea pues es la participante y directa responsable de ejercer en lo que corresponde, porque es apenas obvio que no le corresponde ni cambiar la doctrina, ni ejercer autoridad más allá de la que Cristo da, ¿sí? A veces las iglesias nos equivocamos, como pues se menciona bíblicamente también, pero el asunto está en corregir. Entonces, lo menciono a manera de ejemplo porque de ahí en adelante pues siguen otros testimonios, ¿sí? En el punto 3, testimonio del historiador Robinson, en el tercer párrafo ya
habla de que lentamente se va perfilando una enseñanza errónea en cuanto al bautismo infantil. Dice en el tercer párrafo que en el siglo III no se encuentra ni un solo caso de bautismo infantil. Robinson nos dice que en este siglo hubo muchos casos de bautismos, pero menciona solamente a los adultos, ¿sí? Porque en toda la historia no se encuentra ni un solo caso de bautismo infantil, sino hasta el año 370, cuando Galetes, el hijo moribundo del emperador Valens, fue bautizado por orden de un monarca que juró que su orden no sería contrariada, ¿sí? Obviamente, errores que se cometen por el desconocimiento de la palabra de Dios, porque Cristo había sido y sigue siendo muy claro. A los niños hay que dejarlos. Marcos capítulo 10, verso 14, ¿sí? Una de las razones por las cuales Cristo se indignó, ¿sí? Indignarse no es pecado, lo que es pecado es el descontrol en la indignación, el descontrol en la ira, las ofensas o los pecados que se derivan del desorden en la ira, en la indignación. Y los discípulos reprendían, ¿sí? Pero para Cristo es muy importante, dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Es cierto os digo, dice Marcos 10:15, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él, y no está hablando de inmadurez o de infantilismo, sino está hablando del ejercicio de la fe, ¿sí? Es una fe totalmente certera en el sentido de la certeza de lo que no se ve, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, ¿sí? Por eso cuando al niño se le enseña de Cristo, pues se le hace el mejor favor espiritual. Para nadie es un secreto que se hace tantísimo énfasis y obviamente es absolutamente necesario entrenar al niño para la vida terrenal. Para eso está la familia, las instituciones educativas y las demás anexos, por decirlo así, de esa manera. Pero la necesidad de Cristo en el niño es muy clave, es muy importante. Tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, ahí no es que les hiciera la señal de la cruz o de la Santa Cruz, sino que simplemente la bendición es algo que se expresa verbalmente, ¿sí? Si uno quiere estudiar un poquito del viento de la doctrina de la señal de la cruz, pues hoy en día hay bastante información en internet, no es sino digitar ahí origen de persignarse o de la señal de la cruz, y se encuentran ahí referencias históricas bien interesantes. No sé si en esos, hasta ahí habrá alguna inquietud, por favor. Fijémonos que son testimonios de historiadores, no es uno solo, no es solamente este historiador Neal, que es un historiador que es del compañerismo, el que hizo esta, pues aquí él está haciendo una recopilación, algunas cosas son propias de él, pero la gran mayoría es una recopilación de historiadores de no solamente de las iglesias de Cristo, sino de muchas otras congregaciones, inclusive, ¿sí? De otras que pues tienen diferente doctrina en otros aspectos, ¿no? Eso es muy importante resaltarlo. Capítulo 18 entonces se inicia con los novacianos. Los novacianos entonces pasamos de los montanistas, si nos acordamos, montanistas, pasamos a una serie de congregaciones en la ciudad de Roma, ¿sí? Y el capítulo 18 nos habla de los novacianos. Entonces, pues hay unos textos bíblicos ahí que pues importante mirarlos en detalle, ¿sí? Y complementa pues la información histórica. Sigue este hermano que hace
este libro, esta recopilación, pues presentando testimonios, añadiendo a los de los primeros, ¿sí? Y aparece el capítulo 18, el segundo párrafo, que fue de apellido Newman. Newman dice que, comillas, el novacianismo era el montanismo. Fijémonos que el nombre era lo más secundario, ¿sí? Pues dos cosas son la esencia del asunto, ¿sí? La Iglesia de Cristo permaneciendo con la misma doctrina, aunque a veces sea calificada de herejía o de secta, se demuestra por la doctrina bíblica que no lo es, ¿sí? Por lo tanto, no enseñó ninguna doctrina nueva, eso es supremamente importante, pero luchó con el mismo poder contra la corrupción y las innovaciones que algunos de los pastores estaban introduciendo en algunas de las iglesias. Dice, Novaciano era un filósofo pagano antes de su conversión, ¿sí? Porque pues hay parte de la filosofía que es intelectual, hay parte de la filosofía que es especulativa en lo espiritual y a veces inclusive idólatra, ¿sí? Uno encuentra, por ejemplo, Aristóteles, organizó muy bien el conocimiento en cuanto a la lógica, por ejemplo, pero cuando se trataba de lo espiritual, entonces se desviaba. Eso es muy frecuente. Fue muy frecuente, ha sido frecuente y seguirá siendo frecuente. Uno puede ser intelectual, idólatra, uno puede ser intelectual, pagano, ¿sí? O sea, incrédulo. Y según Ender, él llegó a ser uno de los más distinguidos teólogos de su tiempo y por eso estaba tan bien preparado para el trabajo que él cumplió. Entonces, bueno, de eso hay mucho que decir, pero quiero hacer énfasis sobre todo en la parte doctrinal, ¿sí? En el capítulo dedicado a Hipólito se ha visto la condición en que se encontraba la iglesia de Roma cuando estaba bajo la dirección de Calisto, o sea, ya había pasado, ¿sí? Y bueno, hace toda una explicación ahí sobre el trabajo que hizo Novaciano, y que después pues, las iglesias se identificaron con ese nombre, ¿sí? Algunas de esas iglesias conservaron la doctrina, conservaron la autoridad y conservaron las prácticas, empezando por la salvación, ¿sí? Como pues no hay mucho tiempo porque ya se nos está agotando el tiempo, pues valga la redundancia, la invitación es que miremos en detalle la enseñanza de cómo Dios pues fue preservando sus iglesias también en este siglo III a pesar de la terrible persecución que ejercía el Imperio Romano, ¿sí? Al terminar el capítulo 18, me parece bien interesante mirar, al terminar el capítulo 18, en el último párrafo dice, no todas las iglesias verdaderas vinieron de las que se separaban de la iglesia corrompida, o sea, iglesias que ya se habían desviado de la doctrina. Sí. La sana doctrina siempre está relacionada con la verdadera espiritualidad, porque la verdadera espiritualidad siempre se centra en Cristo, en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, no solo en el Calvario, sino en la que hace cotidianamente en nuestras vidas. Había iglesias, dicen, todos los países que vinieron de la iglesia en Jerusalén. ¿Sí?
otras de la iglesia en Antioquía, otras de la iglesia en Éfeso, que ya estaba en Asia, ¿no? Que hemos visto en otras oportunidades. Otras muchas iglesias descendieron de la iglesia de Filadelfia, que también estaba incluido en el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Porque Dios había puesto delante de ellas una puerta abierta, la cual nadie pudo cerrar. ¿Sí? Y obviamente está hablando de Cristo. Apocalipsis 3:8, Cristo dice claramente, yo soy la puerta. ¿Sí? Muchas otras descendieron de las muchas iglesias que Pablo organizó, las cuales nunca habían tenido relaciones con Roma. ¿Eso qué demuestra? Que Roma no era, la iglesia en Roma no era la que debía dominar, o el obispo de Roma no era el que debía dominar o ejercer gobierno directo o indirecto, ni habían permitido que entraran en ellas algunas de las innovaciones de Roma. ¿Sí? Estas iglesias que no tenían comunicación con Roma no desaparecieron, pero permanecieron firmes en los siglos venideros. Entonces, pues podemos encontrar cómo pues paralelamente a toda una cantidad de congregaciones que se iban desviando, estaba la iglesia de Cristo ahí permanente. Salvos en otras congregaciones, muy posiblemente sí, personas que escuchaban el evangelio, pero que después, al ser discipuladas, cuando realmente lo eran, porque a veces ni siquiera lo eran, pues se mezclaban con muchas doctrinas de hombres y muchas doctrinas de demonios. Miles de muertos de una manera horrible se presentaron en esos tiempos por permanecer en la enseñanza del Señor Jesucristo. Quedamos aquí, nos resta a partir del capítulo 19 la persecución bajo Diocleciano, otro de los emperadores romanos. Sigue mostrando ejemplos de persecución, sigue mostrando ejemplos de fidelidad de siervos del Señor, y termina ese capítulo 19 con las doctrinas de las iglesias de Cristo en el siglo III. ¿Sí? Ya empezando el siglo IV, pues encontramos la convocatoria de Constantino para el famoso concilio de Nicea, donde pues se unen muchas congregaciones con el emperador, con el Imperio Romano, y se va gestando pues una unión que pues ni estaba autorizada por Dios, ni mucho menos iba a ser de bendición a millones de personas que posteriormente se acogieron a esa unión. Es decir, la clara separación de las iglesias del Señor Jesucristo en lo espiritual del Estado. Las iglesias somos llamadas a respetar las leyes del Estado siempre y cuando sean justas y siempre y cuando pues traigan orden al desarrollo de la obra. Pero cuando las normas, un ejemplo de ellas, por ejemplo, matrimonios entre hombres o entre mujeres, solamente un ejemplo, hay muchos ejemplos de eso, o el dominio, Constantino era quien dominaba, fue el que convocó ese concilio. Entonces hago como una breve introducción, porque si Dios nos lo permite, el otro miércoles pues vamos a tener en detalle esto. Muchas gracias. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna aclaración que pueda hacer, que podamos hacer. Esta afirmación del libro, no todas las iglesias verdaderas vinieron de las que se separaban de la iglesia corrompida. Al terminar el capítulo. Sí. Antes del 19. Dice, no todas las iglesias verdaderas vinieron de las que se separaban de la iglesia corrompida, o sea que había iglesias que tenían buen origen y había iglesias que tenían mal origen.
Dice, había iglesias en todos los países que vinieron de la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo es que unas iglesias tenían un buen origen, desde la iglesia de Jerusalén, Antioquía, Éfeso, Filadelfia, ¿sí? Porque habían ejercido la autoridad, ¿sí? Habían empezado nuevas obras en varios lugares, en Asia, en África, en norte de África, por ejemplo, Cartago, una de las ciudades que, aunque aquí no se menciona, sí se encuentran. Y cuando veíamos allá cómo los apóstoles pues fueron a predicar a varios lugares, encontramos varios de ellos en sitios distantes de Jerusalén, empezando iglesias. Entonces, cuando dice que no todas las iglesias verdaderas vinieron de las que se separaban de la iglesia corrompida, estaba dando a entender que habían iglesias que tenían buen origen y habían otras iglesias que no tenían buen origen, ¿sí? Porque pues ya habían algunas que se habían apartado de la doctrina, se habían apartado del testimonio y en algunos casos pues iglesias que, por ejemplo, se da hoy en día, a veces una congregación empieza con una doctrina equivocada, ¿sí? Aquí hace muchos años sucedió, una congregación que conoció la sana doctrina y querían acogerse a la sana doctrina, bautizarse correctamente y empezar bien la obra como Dios lo tiene establecido, ¿sí? Fue una intención en determinado momento, pero pues después el asunto no se pudo dar porque pues hubo bastantes influencias ahí. Entonces a veces hay iglesias que no tienen buena doctrina, pero quieren acogerse a la sana doctrina, ¿sí? Y entonces lo pueden hacer. Hay que recurrir a una verdadera iglesia, ¿sí? Una iglesia que tenga pues tanto la autoridad como la doctrina, ¿sí? Hoy en día hay iglesias que tienen buen origen, de iglesias bautistas que tienen buen origen, se originaron en iglesias que tenían la sana doctrina hace 50 años, por ejemplo, y ya hoy en día están totalmente desviadas. En cuanto a la doctrina, tienen buen origen, pero su doctrina no es la correcta, ¿sí? Enseñan errores doctrinales totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Entonces son las dos cosas, no es solamente una. Una iglesia puede tener un excelente origen, y aquí ha sucedido también. ¿Qué sucedió? Aquí se empezó una obra en Bosa, que después los hermanos se dejaron guiar por una persona que enseñaba la doctrina de la predestinación o de la elección de la salvación sin tener en cuenta la voluntad humana, y se desvió. ¿Esa iglesia tuvo buen origen? Sí, pero si se desvió doctrinalmente, pues ya no se puede reconocer como una iglesia. Se congregan, cantan, alaban, bautizan, sirven la cena del Señor, enseñan, y quizás estoy casi seguro que hay muchas personas que llegan a Cristo, pero en las otras doctrinas no. Entonces ahí no es una congregación que se desvió, ¿sí? De esa congregación desviada pueden salir otras congregaciones igualmente desviadas, ¿sí? Si alguna de esas congregaciones desviadas, ¿sí?, vienen a una iglesia de Cristo o van a una iglesia de Cristo y decimos, queremos acogernos a la sana doctrina, pues la iglesia hace el proceso. Se enseña, ¿sí?, se procede a bautizarlos correctamente, que eso es de las cosas más difíciles que hay. Que las personas acepten que tienen errores doctrinales, ¿sí? A todos nos cuesta reconocer nuestros errores, pero los errores doctrinales no se puede transigir porque, o sea, Dios nos demanda a mantenernos en la verdad. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes o comentarios, doy paso al Pastor Plácido con análisis bíblico. Bienvenido, Pastor Plácido.